somos bendecidos, Señor. O digamos juntos: bendecido yo estoy, bendecido yo estoy, oh bendecido. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que no está haciendo aire. Bueno, sí está haciendo, pero muy poquito. Poquito. Les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos diste, Señor, en tu presencia. Y gracias, Padre Santo, porque nos llenas, porque nos ministras y porque suples, Señor, para nuestra necesidad, Señor, para nuestras necesidades espirituales. Lo que necesitamos de ti, Señor, tú lo otorgas y tú nos lo das a manos llenas. Señor, gracias. Gracias por ministrarnos, gracias, Señor, por redarguirnos, gracias por llenar nuestra vida, Señor, con tu palabra, Señor, por medio de la alabanza y por medio de la oración, Señor, tú nos llenas y nos ministras. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que la palabra sea explicada de la mejor manera, Señor, y que la palabra dada hoy, Señor, caiga en buena tierra, que esté preparada, Señor, para recibir ese fruto que dará frutos abundantes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir entonces que me acompañe a Mateo 6:9. Vamos a continuar con el Sermón del Monte en nuestro tema que nos trae ahora es la oración modelo y vamos a hablar de que Dios es santo, de la santidad del Señor. En esta oración el Señor Jesús nos enseña también de la santidad de Dios, lo grandioso que es Él. Y hablamos la semana pasada acerca de la paternidad de Dios. Y vamos a leer. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hablábamos de esta paternidad que nosotros debemos de tener. Y decíamos que todo hijo se tiene que parecer a su padre, ¿verdad? Todo hijo se tiene que parecer a tu padre. Y hacíamos esta pregunta: ¿tú de quién eres hijo? Decíamos que, bueno, de acuerdo a nuestras acciones, decimos de quién somos hijos. Preguntábamos: ¿de quién eres hijo? ¿De Dios o eres hijo del mundo? ¿A quién obedeces? Hacíamos todas estas preguntas. ¿A quién obedecen tus miembros? O sea, ¿a qué estás acostumbrado a hacer? ¿Cuáles son tus reacciones delante de las ofensas que cada uno de nosotros recibe? Todas estas preguntas hacíamos la semana pasada y nos hacen reflexionar que verdaderamente en dónde estamos nosotros parados. La respuesta a todas estas preguntas revelan de quién somos hijos. Y es bueno que nos analicemos diariamente con todas estas cosas para que no distorsionemos lo que creemos con lo que hacemos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar demuestra de quién somos hijos. Y todo esto lo veíamos. Decíamos que así como un hijo se parece a su papá en lo natural, también un hijo espiritual debe de parecerse a su papá celestial. En la fiesta que tuvimos hace alguna semana, o hace la semana pasada, antepasada, ya no sé ni qué día vivo, pero tuvimos una fiesta. Yo abracé a mi nieto, el más pequeñito, a Levi, lo abrazaba, y los que estaban alrededor decían: ¿cómo te pareces a tu nieto? O él se parece mucho a ti. Yo creo que si lo abraza su abuelo Pedro, van a decir: ¿cómo se parece a ti? ¿Da? ¿Por qué? Porque, pues bueno, los genes se transmiten a los hijos. Y no cabe duda que los rasgos físicos del niño denotan la paternidad, denotan la descendencia, denotan de dónde vienen. Esos rasgos que el niño presenta, o las costumbres, las caras, los gestos. Él hace unas caras cuando se estira que yo las hago cuando me estiro. Entonces, todas estas cosas denotan dónde está, cuál es ¿cómo le dice? Su genealogía. ¿De dónde viene? Todas las cosas que él hace, la forma, incluso hasta el timbre de voz. ¿No te han dicho a ti, cuando hablas por teléfono, cómo se parece la voz a la de tu papá? A los que son varones. ¿Cómo se parece tanto a ti?
¿Por qué? Nuestro hablar, nuestra forma de ser, todo lo que nosotros somos denota de quiénes somos hijos. Tenemos los mismos genes. La Biblia nos enseña que tú y yo somos nuevas criaturas. Hemos sido regenerados, hemos sido cambiados. Hemos sido, ya no somos iguales, ya no somos las personas que éramos antes. Nuestros genes cambiaron. Ahora nos tenemos que parecer a Dios. La Biblia dice que hemos sido adoptados y que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos, entonces nuestras costumbres y todas las cosas que nosotros hacíamos tienen que cambiar, tienen que ser diferentes. Gálatas 4:7, en la traducción del lenguaje actual, dice: ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Somos diferentes y tenemos que tenerlo bien en la mente y tenemos que llevarlo en nuestro corazón para que nuestras respuestas y las cosas que nosotros hacemos cambien. Que seamos diferentes. Ya no somos esclavos del pecado. Los resultados del pecado o las consecuencias del pecado, la conducta pecaminosa ya no tiene que vivir dentro de nosotros, ya no debe de resultar en nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos. Sigue diciendo, dice, sino que son hijos de Dios. Esta segunda porción. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Ya no somos iguales, mis hermanos. Tenemos que tenerlo bien en la mente. Entonces, como somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a Dios. ¿Cierto? Nos tenemos que parecer a Dios. ¿Y en qué nos tenemos que parecer? En todo. En toda nuestra forma de hablar, en toda nuestra forma de pensar, en toda nuestra forma de actuar, en la manera en que nos conducimos, en la manera que actuamos, en cómo reaccionamos, todo. Lo que se ve y lo que no se ve, lo que está oculto, lo íntimo, eso también se tiene que parecer a Dios. Lo que solamente tú conoces. La manera en la que hacemos negocios, la forma en que tratamos a nuestros padres, la forma en que tratamos a nuestros hijos, todo esto tiene que ir de acuerdo a hijos de Dios. No debemos de desentonar porque ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos. Nuestro andar, nuestro caminar tiene que ser honesto, tiene que ser amoroso, tiene que ser respetuoso, tiene que ser pacífico, paciente, benigno. Este trato como hijos de Dios tiene que prevalecer en nuestra vida, siempre. Con nuestros amigos y con nuestros enemigos. Con todos. Eso es lo que tiene que producir, eso va a denotar que tú y yo somos hijos de Dios. Y esto lo veíamos la semana pasada. Cuando tú y yo tenemos a Dios como Padre, tenemos también toda su provisión en nosotros. Si tú necesitas paz, si tú necesitas consuelo, si tú necesitas disciplina, si tú necesitas milagros, si tú necesitas esperanza, si tú necesitas sanidad como la que estábamos orando ahorita, todo esto proviene de Dios. Y como hijos tenemos derecho y tenemos acceso a todas estas cosas. Es importante que seamos hijos de Dios, que comprobemos que en nuestra vida somos hijos de Dios. Esta expresión que Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos, también nos habla de la grandeza del papá que tú y yo tenemos, la grandeza de nuestro Dios, lo maravilloso, lo majestuoso que es el Padre nuestro que estás en los cielos. Una expresión de adoración a lo más grande que pueda existir en nuestras vidas. Isaías 66:1 dice, acompáñame ahí, Jehová dijo así, dice Isaías, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Podemos dar cuenta de la grandeza del Señor. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, ¿cómo un Dios tan grande puede habitar en un templo? Este verso nos da un ejemplo precisamente de la grandeza. El Señor lo llena todo. La Biblia nos habla y nos enseña que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el todo.
Entonces, mis hermanos, como Dios, tenemos un Dios tan grande. ¿Cómo es que ha decidido, este Dios tan grande, tan majestuoso, tan increíble, ha decidido vivir en nosotros? Él creó todos los medios para que esto sucediera. Este Dios grandioso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ha decidido formar parte de nuestra vida y vivir en nuestro corazón. Ese es nuestro Padre. Bueno, este entendimiento de grandeza de nuestro Dios le da la entrada a esta segunda frase que el Señor Jesús nos está enseñando en esta porción de la Biblia, en este sermón, en esta oración modelo. La última porción del versículo 9 dice: santificado sea tu nombre. Esta grandeza, esta majestuosidad, esta relación que nosotros debemos de tener con el Padre como hijos, con esta familiaridad que debemos de tener con Él, le da la entrada precisamente a ver la santidad de nuestro Dios. Santificado sea tu nombre, dice este verso. Dios es santo. Dios es santo. Nuestras oraciones, más que solamente unas palabras, más que solamente llegar y sentar y hablar con el Señor, más que palabras pasajeras, nuestras oraciones deben de estar llenas de reverencia, mis hermanos. Deben de estar llenas de asombro, deben de estar llenas de ese aprecio que solamente podemos tener cuando tenemos una buena relación con el Padre. Cuando estamos entendidos y cuando estamos bien seguros que tenemos a nuestro Padre Espiritual, que es santo. Nuestra oración tiene que estar llena, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de acercarnos a Dios, debe de existir todos estos elementos. Aprecio, grandeza, honor, adoración, santidad para nuestro Dios. Esta expresión, santificado sea tu nombre, también debe en nosotros derrumbar toda altivez, toda soberbia o toda falsa modestia o falsa humildad con la que a veces llegamos con el Señor. Porque ¿cómo podemos nosotros presentarnos si tenemos el entendimiento de la grandeza de nuestro Dios, de que es nuestro Padre y que es santo, cómo podríamos nosotros llegar con una falsa modestia o soberbia o incredulidad delante de nuestro Dios para orar? ¿Y cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo podemos nosotros llegar con una falsa modestia o falsa humildad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? En ocasiones nosotros oramos a Dios llenos de precisamente de orgullo, o llenos de yo puedo hacer las cosas. Sí estoy orando a Dios, pero yo en mi mente estoy trabajando y diciendo, yo puedo alcanzar las situaciones de la vida, yo puedo resolver esto en mi vida. Tanto un lado como el otro, de sentirse autosuficiente o sentirse autocompasivo también, son dos extremos malos. A veces llegamos también llorando y diciendo, Señor, ayúdame, pero en nuestra mente y en nuestro actuar, estamos demostrando que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Los dos lados son malos. En ninguna de estas dos posturas, tanto la autosuficiencia como la falsa humildad, existe la reverencia hacia nuestro Dios, existe el asombro, existe el aprecio. No existen estas cosas, no existe la santidad cuando nosotros nos presentamos de esta manera. Vamos a ver un ejemplo. En Lucas 18, Jesús nos enseñaba a sus discípulos por medio de esta parábola y hablaba acerca de la oración. Y en esta enseñanza, Él evidencia el actuar de dos personas. Evidencia el Señor lo oculto del corazón y lo que había dentro del corazón de cada uno de ellos. Lucas 18:9 habla de la parábola del fariseo y el publicano. Todos conocemos esta parábola y esta enseñanza del Señor Jesús. En el versículo 9 dice así: a unos que confiaban en sí mismos. Fíjese cómo está esta expresión. A veces cuando nosotros oramos, verdaderamente creemos que nosotros podemos solucionar las cosas.
No dependemos a veces en nuestro corazón, en nuestra mente totalmente de Dios. Queremos nosotros ayudarle a Dios resolviendo o haciendo o decidiendo, adelantándonos a las cosas que el Señor quiere hacer. Pedimos a Dios oración por nuestros hijos y no esperamos a ver cuál va a ser el resultado de nuestros hijos o la respuesta que nuestros hijos van a dar, y nos adelantamos a veces a querer resolver las situaciones de la casa antes de que Dios meta la mano. Le decimos a Dios, trata con mis hijos, pero estamos así, para que no les llegue nada a nuestros hijos. O trata conmigo, o trata con mi esposa, pero estamos decidiendo cosas que impiden que el Señor meta la mano. Entonces, a veces oramos de esa manera. Por eso dice el Señor aquí, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Entonces, esta parábola o esta enseñanza está dirigida a creyentes. Está dirigida a personas que oraban. Está dirigida a personas que iban a las congregaciones, que se reunían, pero que sin embargo su actitud era errónea. Su actitud el Señor la descalificaba. Pero eran personas que estaban dentro de las congregaciones, como tú y yo que estamos aquí ahorita. A estos hombres que confiaban en sí mismo, les dijo estas palabras, o les enseñó por medio de esta parábola. 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los dos fueron a orar. 2 personas totalmente opuestas, 2 polos opuestos. Uno era considerado maestro de la ley y el otro era un pecador. Y no cualquier pecador, era considerado de las peores personas que pudiera haber en el pueblo. Un judío que le cobraba impuestos para Roma a otros judíos. O sea, era de lo peor. O era considerado un pecador de lo más bajo que podía existir. A Jesús le echaban el cara que él se sentaba a comer con gentiles y publicanos, ¿se acuerda? Le decía, tú te vas y te reúnes con la escoria de la vida, con lo peor, con lo que no vale nada, gentiles y publicanos. Pues bueno, esta persona, este publicano era considerado así. El fariseo, dice el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice ahí, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo. En muchas ocasiones hay personas con mala actitud dentro de las iglesias, con una mala postura, con un mal corazón delante del Señor, pretendiendo orar y llevar sus oraciones delante de Dios. Hermanos y hermanas que siempre se están fijando en los pecados de los demás y lo que hace uno y lo que hace el otro. Y a veces decimos, este hermanito, uy, si lo conocieran. Esta hermanita, uy, si la conocieran. Aquí pone una carita de santidad, pero no la conocen. O los hermanos, uy, ese hermano, si supieran. Si supieran, ahorita lo vemos que levanta sus manos, pero deberían de verlo en el trabajo como es. Uy, ese hermano, grosero, majadero, peleonero, prepotente, abusivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas a veces de nosotros salen criticando a una persona que no está ahí para defenderse? Y lo peor de esto es que levantamos nuestras manos pretendiendo orar a Dios. Es la misma actitud que tenía este que tenía este publicano. Una actitud errada delante de Dios. Una actitud que a Dios no le gusta, que su oración no iba a llegar a ningún lado. En una ocasión a mí me pasó algo así. Me acerqué a una persona cuando terminaba el servicio y pues platicando con él, pues lo veía medio turbado, platicamos con él.
y me decía, dice, es que yo no sé cómo las personas levantan las manos así nada más. Dice, yo conozco a fulano, yo conozco a sultano, dice, y yo lo veo así que levanta sus manitas así muy a gusto. Yo no puedo, dice él. Yo no puedo porque me conozco, dice, y yo voy a levantar mis manos cuando esté bien. Le digo, no, pues te vas a quedar sin levantar las manos, mi brother. Digo, porque tú no levantas tus manos por lo que tú eres, sino por lo que Dios es. A veces cuando nosotros nos estamos fijando en lo que los demás hacen y lo que los demás dicen, estamos perdiéndonos de la bendición de Dios. Y este hermano se estaba perdiendo de una bendición grandísima. Porque lejos de levantar sus manos por la grandeza de Dios, como lo acabamos de ver o como lo estábamos viendo, lejos de hacer eso, estaba viendo lo hipócritas que eran los demás. Entonces, yo le decía a él, si tú esperas a ser justo, te vas a quedar sin levantar tus manos. Le dije, yo no las levanto porque sea justo, yo no las levanto porque sea honesto, yo no las levanto porque sea santo, yo las levanto porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es verdadero, porque Él es grande, porque Él es todopoderoso. Por eso puedo levantar mis manos para honrarlo a Él. No es por mí, brother, es por Él. Entonces, yo no sé, ya le perdí la pista, no sé si ya puede levantar sus manos. Pero a veces cuando nosotros nos dedicamos a estarnos fijando, nos perdemos de grandes cosas, de grandes recompensas que el Señor tiene para nosotros. Entonces, enfoquémonos. Vamos a leer Lucas 18:13, ahí mismo, en el versículo 13, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense cómo están los dos contrastes totalmente opuestos. Uno con soberbia en el corazón y el otro con arrepentimiento con arrepentimiento en su corazón, con dolor en su corazón. Gentil, este publicano, este hombre pecador, dice ahí que estaba lejos, no se atrevía ni a acercarse, se sentía tan indigno de acercarse a Dios que se mantenía allá, avergonzado, con la cabeza abajo por su pecaminosidad, le daba vergüenza. Dice que no quería ni siquiera alzar los ojos. No quería ni siquiera alzar los ojos. La manera en que este hombre se acercó a Dios fue humillándose. Cuando nosotros nos acercamos a Dios humillados, delante de la grandeza de un Dios poderoso, estamos reconociendo que nosotros, su grandeza, estamos reconociendo su señorío, estamos reconociendo su santidad, su poder sobre nosotros. Estamos reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. La humillación reconoce que el Señor es el que el Señor es el todopoderoso. Cuando nosotros nos humillamos, nosotros reconocemos que Dios tiene el control, que Dios tiene ese señorío. Son oraciones y son posturas delante del Señor que nosotros debemos de tener cuando nosotros oramos. Cuando este publicano dice, sé propicio a mí, pecador, está hablando de ser reconciliado por medio del sacrificio expiatorio del perdón de los pecados. La única manera. Este publicano, este hombre pecador, se acercó a Dios con esta actitud correcta, sin máscaras, sin fingir, sin pretender, sino con sinceridad y con los brazos abiertos. El versículo 14 dice, el Señor Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, la actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios sí importa. Es importante.
De ella depende de que nuestras oraciones sean escuchadas o no sean escuchadas. No importa si esta oración es muy larga, no importa si esta oración es corta, o si solamente es un suspiro, un susurro delante del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con corazón sincero, el Señor escucha. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Les repito, la actitud reverente, la actitud adecuada, sí importa delante de nuestro Dios. Cuando nosotros nos acercamos de esta manera, el Señor nos escucha. El Señor nos escucha, y esta reverencia y esta humildad y esta adoración, de esta santidad, pues está simplemente en la expresión del cuerpo, está en nuestras expresiones, en nuestras palabras. Como el publicano, todo esto no lo habló el publicano, no lo presentó, no lo enseñó para que todos los demás vieran. Era una actitud que este hombre tenía. Una actitud solamente en el corazón que no se la mostró a nadie, pero que Dios la veía. Una actitud correcta en nuestro corazón, en nuestras oraciones, el Señor la puede ver. Mateo 6:9 dice, santificado sea tu nombre. Nuestro Dios entonces es santo. Y los que nos acercamos a Él tenemos que vivir con santidad. ¿Cuál es la mejor manera de vivir en santidad? Pregunta rápida. ¿Cuál es la mejor manera que nosotros podemos vivir en santidad? Obedeciendo. Tan sencillo como eso, mi hermano. No necesitamos crucificar, no necesitamos demudar nuestro rostro, no necesitamos hacer tantas cosas para que se vea que somos santos. O así como las imágenes las pintan a veces en las iglesias, ¿no? No necesitamos hacer ninguna expresión, simplemente obedeciendo, estamos practicando la santidad. Hebreos 12:12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ay, de ver si se vino el aire. Voy a agarrar el micrófono para que no se nos vaya. El autor de la carta a los Hebreos exhorta a todos los que estaban ahí, a todos los hebreos que habían recibido el Evangelio, que vivían de acuerdo o que habían vivido ya de una vida diferente, les exhorta que cambien su camino, que corrijan sus costumbres, que vayan en contra de las costumbres pecaminosas que antes tenían. El autor de esta carta presenta a Jesús como el Señor de todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, superior a todo. Los hebreos cristianos a los cuales les estaba escribiendo estaban siendo perseguidos precisamente por el Evangelio del Señor Jesús, por los cambios que tenían que tener. Y los exhortaba diciéndole, va a ser difícil, pero sigan adelante. Leo otra vez el 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, manténganse. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Una corrección total en la vida de cada uno de ellos, como debe de existir en nosotros. El 12 dice, por lo cual, levantad las... Ay, perdón, volví a leerlo. El 14. Seguid la paz con todos. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos.
habla de un cambio de conducta totalmente. Primero nos exhorta y nos dice, cambia tu forma de vivir. Y luego dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Además de un cambio de vida, el autor de esta carta nos sugiere que mantengamos la paz entre nosotros. Que mantengamos la paz en la casa, que mantengamos la paz en la calle, que mantengamos la paz en el trabajo. Que mantengamos la paz en todos lados. Y la santidad, piezas importantes para poder ver a Dios. Como lo dice aquí el versículo, sin las cuales nadie verá al Señor. Mis hermanos, practicar la santidad sin que nadie nos moleste es relativamente fácil. Porque pues estamos nosotros solitos. No hay nadie que nos moleste, no hay nadie que nos provoque, no hay nadie que nos impida estar en paz con el Señor, porque estamos nosotros solos, tenemos nuestro tiempo para nosotros y Dios. En ocasiones, esta paz, un ejemplo, en ocasiones esta paz se puede ver interrumpida de muchas maneras. Digamos que la esposa en la mañana levanta a su marido, lo manda a trabajar, a los hijos a la escuela, y la esposa comienza su día con alabanzas y predicaciones, oración, estudio, y está bien, está en paz, está en armonía, está en santidad con el Señor. Tiene su casa impecable, la comida lista, ya tiene todo ordenado, lista para recibir los besos y los abrazos de su esposo y de sus hijos. Sí, el panorama ideal para estar en paz y que la santidad fluya dentro del hogar. Pero llega el marido con sus bototas y las deja en la entrada, llenas de tierra, y comienza entonces la paz y la armonía y la santidad comienza a quebrarse poco a poco. No hay abrazo, no hay beso, están las mochilas por allá, los calcetines por allá, y todo ese esfuerzo de la esposa cuando antes de que llegaran, se está viendo bombardeado por tantas cosas y la esposa está a punto de que la paz y la santidad se rompa. Por eso digo que a veces cuando estamos solitos es más fácil mantener la paz. Este mundo nos tienta, mi hermano. Este mundo está lleno de trampas que nos va a poner el enemigo para que esa santidad se rompa, para que esa tranquilidad y esa paz y esa armonía se rompa. Nosotros vivimos en un mundo caído, pecaminoso, donde el pecado se ha normalizado. Y eso provoca dolor en el corazón de Dios y en muchos de nosotros. Ya no es escandaloso y no incomoda a muchas personas las cosas que ofenden a Dios. Ya mucha gente se ha acostumbrado. Cosas como el aborto, pedofilia, la libertad sexual en todas sus expresiones ya no escandalizan a nadie. Ya los han convertido incluso en derechos, en inclinaciones sexuales que nadie, bueno, es que el amor está en medio de todo eso y como hay amor, pues todo se permite. A muchas personas ya no les escandaliza eso. A tú y a mí todavía eso nos duele. Y estas son cosas graves que ofenden a Dios, pero ¿qué me dices de, por ejemplo, la mentira? Cosas que quizás no son tan escandalosas, pero que de igualmente en nosotros muchas de las veces las hemos normalizado, pero ya no nos escandaliza. El hecho de que no nos escandalice la mentira, por ejemplo, no quiere decir que a Dios le agrade. No quiere decir que eso no vaya a ser un obstáculo en nuestras oraciones. ¿Qué me dices de la crítica? Parece que se ha convertido deporte nacional la crítica, porque ya todo el mundo lo quiere practicar. Estar hablando de una o de otra persona ya se ha normalizado en muchos de nosotros. Pero esta práctica también ofende a Dios. La rebeldía, el rencor.
Cada una de estas cosas son ofensivas delante de nuestro Dios santo, todopoderoso. Son ofensivas. Una de las conductas muy normalizadas en nuestra vida son los pleitos en casa, las disputas familiares. Algunas familias cristianas que en vez de que le exista la armonía, la paz, la paciencia, etcétera, todos estos frutos, este fruto del Espíritu, todas estas cosas se supone que deben de gobernar nuestra casa, pero en vez de esto existe la ley del más fuerte dentro del hogar. Existe la ley de la selva. Existe la ley del más astuto, a ver cómo, de qué manera muevo mis piezas para sacar un beneficio, quizá de los hijos hacia los padres. Existe la ley del chantaje dentro del hogar y lo hemos normalizado como una conducta. ¿Cómo le hago para que me diga que sí? ¿Cómo le presento el asunto para que me suelte una lana, el marido? ¿O cómo le presento el asunto para que mi esposa no se enoje? Cosas que a veces hemos normalizado en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, que igualmente ofenden a Dios. Este mundo tiene normalizado todo esto y nosotros tenemos como hijos de Dios que salir de todas estas costumbres que ofenden a Dios. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro 3, 1 al 7. Estamos discutiendo asuntos que nos impiden ser santos delante de un Dios santo. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Todas estas prácticas que a veces nosotros normalizamos, no hay santidad en ellas. No hay paz, no hay templanza, no hay poner la otra mejilla, todas estas cosas que hemos estado aprendiendo durante estas semanas. No existe nada de eso. Dice Primera de Pedro 3, 1, habla de los deberes conyugales. Todas estas cosas son estorbos que impiden que nuestras oraciones lleguen al Padre. Y vamos a verlas de esta manera. Dice el versículo 1:3. Asimismo, vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos. Una mujer que no está sujeta a su marido tiene estorbo en sus oraciones. El Señor no escucha, porque hay cosas que están impidiendo que la oración llegue, como la rebeldía. Asimismo, vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, nosotros en ocasiones, en vez de ganar almas por nuestra conducta, las estamos espantando por nuestra conducta. En vez de acercarlos, los alejamos. En vez de juntar, dispersamos por la conducta que nosotros tenemos en casa. Rebelde, grosera, en donde tengo que hacer lo que yo quiera, en donde no hay respeto, en donde no hay armonía, en donde no hay sujeción, tanto de una parte como de la otra parte. Vuestro atavio, sigue diciendo, no sea al extremo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos. En otras palabras, está diciendo que nuestra forma de querer llamar la atención o nuestra forma de presentarnos no sea a través de esta ostenticidad. Diciendo, ¿ya viste cómo Dios es bueno conmigo porque Dios me está prosperando? ¿Ya viste cómo tengo dinero? ¿Ya viste mis casas? ¿Ya viste mis carros, mi ropa, mis lujos, mis viajes? Esta es una manera errónea de tratar de presentarnos que estamos bien delante de Dios. Dice el 4, sino el interno. La forma en la que nosotros debemos de presentarnos, de conducirnos, de comportarnos, no es lo que se ve en apariencia. Dice aquí, sino el interno.
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Fíjense cómo poéticamente lo dice esta frase. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. O sea, que lo más bello, lo más hermoso que podemos nosotros presentar o colgarnos como adorno no son las ostenticidades, sino un comportamiento afable y apacible. Que denote quiénes somos, que denote de dónde venimos, que denote nuestra, ¿cómo decía hace rato? Nuestra genealogía. Que denote de quién somos hijos. Sigue diciendo que es de grande estima delante de Dios. O sea, lo que Dios ve, el corazón afable y apacible, cuando nosotros nos acercamos a Él en oración. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero también hay para los varones, maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente. Si no queremos rebeldía, si no queremos diferencias en casa, si no queremos argumentos en casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, vivamos sabiamente con ellos. ¿Quieres ver que tu esposa se sujete a ti? Sujétate a Dios. Otra vez platicábamos, Ivonne y yo, y una mujer, ella le decía, yo quisiera ver a mi esposo lleno. Yo quisiera ver a mi esposo que se incline delante de Dios. Yo quisiera ver a mi esposo estudiando. Yo quisiera ver a mi esposo que se humilla delante de la presencia de Dios todos los días, todas las mañanas. Yo quisiera que agarrara la Biblia y nos enseñara. Yo quisiera que mi esposo hiciera todas estas cosas por su casa, por su familia, por mí que soy su esposa. Vosotros, maridos, vivís sabiamente con ellas. Haciendo tu trabajo, haciendo lo que te corresponde, metiéndote con Dios. Sigue diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y en lo último dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestro hablar, para que nuestra postura delante de Dios sea la correcta y el Señor nos escuche y pueda tener una comunión con nosotros. Primera de Pedro 1:13. Dice Primera de Pedro 1:13, el título de su Biblia dice ahí, llamamiento a una vida santa. ¿Sí dice así? Llamamiento a una vida santa. Por lo tanto, dice ahí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir vuestros lomos, dice ahí. El ceñir, esta expresión habla de estar listos. Cuando el pueblo o cuando las personas ceñían sus lomos, se levantaban sus faldas y se la amarraban a su cintura para poder trabajar, para poder trasladarse, para poder tener actividades y poderse mover fácilmente, ceñían sus lomos. Pero dice ahí, de vuestro entendimiento. Está atento, está alerta, ser sobrios. Una persona sobria está alerta de todas las situaciones que están en la vida, ceñidos sus lomos en esa sobriedad, en ese estar atentos de todas las cosas que vienen y que tenemos que hacer. El 14 dice, como hijos obedientes. Estar listos, estar atentos, estar sobrios para obedecer. Para practicar la santidad por medio de la obediencia. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia.
¿Se fijan cómo de nuevo vemos este contraste que tenemos como hijos de Dios obedientes al contraste que teníamos anteriormente como hijos del pecado, ignorantes? Entonces, la exhortación o la forma en que nosotros podemos practicar la santidad y acercarnos a un Dios santo, la manera más eficiente es obedecer. Obedecer. Lo que conoces, lo que ya sabes, lo que aprendiste, lo que Dios te enseña día con día. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Se fijan cómo habla de un accionar, habla de tomar decisión, habla de ir adelante, de hacer. Toda vuestra manera de vivir. Pensamientos, actitudes, acciones, palabras. Toda nuestra manera de vivir. En el trabajo, en la casa, cuando conduces, cuando estás solo en casa, cuando nadie te ve. Todo. Toda nuestra manera de vivir dice de quién somos hijos. Habla de santidad en nuestra vida. Dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, si nosotros no practicamos la santidad a través de la obediencia, a través del trato, a través de nuestras palabras, a través de un fluir de los frutos del Espíritu en nuestra forma de vivir, nuestras oraciones no llegarán ante la presencia del Señor. Y basta con presentarnos delante de Él con esta actitud reverente, con nuestra actitud humilde, en donde nos humillamos delante de la presencia de Dios en adoración. Basta con solamente hacer eso delante de nuestro Dios. Entonces, vamos a ir añadiendo cada día un poquito más información a la forma y la postura en la que nosotros debemos de orar, para que nuestras oraciones, dice aquí, no tengan estorbo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, eres grande, Señor, porque tu gloria llena la tierra, Señor, porque tú ministras, porque tú nos bendices, porque tú nos enseñas día con día cómo es que nosotros debemos de vivir, cómo es que nosotros nos debemos de acercar, Señor, con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, con un corazón que te reconozca, con un corazón que sepa que tú estás ahí, Señor, para nosotros. Un corazón que se llene, Dios, delante de tu presencia día con día. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida de oración sea diferente, que nuestra vida de oración sea viva y sea eficaz, Señor. Que nuestra vida de oración, Señor, esté llena de expresiones de alabanza, expresiones de adoración, expresiones de exaltación a ti, Señor, porque tú eres grande y porque tú lo mereces, porque tú eres santo, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a practicar la santidad por medio de la obediencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.